Hoy hablaremos de lo que es una fuente de alimentación. En general, hay que recordar que todos los circuitos electrónicos funcionan con voltaje DC. Normalmente voltajes DC del orden de las decenas. Es usual tener voltajes de 5 voltios, de 9 voltios, de 12 voltios y en ocasiones ya un poquito especiales 24 voltios. Aún es más, hay electrónica que para su funcionamiento exige voltajes positivos con respecto a tierra o voltajes negativos con respecto a tierra. Y lo que es peor, hay ocasiones en que hay electrónica que requiere de los dos voltajes en simultáneo. Nosotros también requerimos, por ejemplo, de un voltaje que el usuario lo pueda ajustar. En ese caso, yo puedo pensar que una fuente de alimentación se podría relacionar como esto, como una caja que tiene una entrada y que tiene una salida. Importante que el voltaje de entrada normalmente es AC y está asociado con la red eléctrica urbana, que para nuestro caso pues será Codensa, y imaginemos que es 115 voltios, se supone que son RMS, normalmente a 60 Hz, onda cero. La idea es que esta señal es la que le vamos a aplicar a nuestra unidad llamada fuente de alimentación, que entre otras vainas de aquí para allá la vamos a llamar como un cajón que se llama AC-DC, porque eso es lo que hace. Realmente recibe un voltaje alterno de la red eléctrica y lo convierte en la salida en un voltaje, pero DC. La importancia es que en la entrada recibe AC del orden de las centenas de voltios, 115, y lo convertimos en un voltaje DC con respecto a la Tierra. Este es, en esencia, el diagrama de una fuente de alimentación. La fuente de alimentación que vamos nosotros a implementar inicialmente puede ser una fuente básica ajustable, donde aquí en el voltaje de salida puedo obtener un voltaje entre 1.2 voltios y aproximadamente unos 22 o 20 voltios DC. Sin embargo, si la queremos hacer un poco más compleja, podremos pensar en que nuestra fuente podría ser un poco más específica. Entonces, digamos que esto es AC-DC y aquí le entramos con alterna, o sea, voltios AC, normalmente 115 voltios de tipo seno, onda 60 Hz, y es probable que desde la Tierra yo tenga una fuente de las que llamamos duales. Duales sería, por ejemplo, que tuviese un voltaje desde la Tierra hasta ese punto de más 5, y si es una fuente dual, tendría el mismo voltaje, pero de magnitud diferente. O sea, más 5 contra la Tierra o menos 5 contra la Tierra. Porque es que hay circuitos, por ejemplo, cuando usted avance en el conocimiento de la electrónica, habrá electrónica con circuitos integrados que se llaman de tecnología TTL, que para su alimentación necesitan voltajes del orden de los 5 voltios. Entonces la fuente sería apta. Hay circuitos que exigen, por ejemplo, 9 voltios o menos 9 voltios con respecto a la Tierra. La otra opción es que sería una de más 12 voltios y una de menos 12 voltios. Nótese cuántos terminales tienen y todos son referidos contra la Tierra. Pero es probable que tenga de pronto un voltaje positivo VCC o que tenga un voltaje negativo VCC, solo que estos son voltajes fijos, mientras que estos son voltajes ajustables si es el caso. Esta sería una de las fuentes ya más completa, incluyendo, por ejemplo, sistemas de protección, incluyendo sistemas de medición o cosas así por el estilo. Les voy a mostrar la imagen de una fuente ya terminada que tenga un aspecto para que ustedes se vayan haciendo la idea de qué es lo que quiero finalmente
lograr en este montaje. Este podría ser finalmente el aspecto de la fuente terminada. Como lo indiqué en el diagrama en bloques, se presume que esta fuente se le aplica un voltaje alterno de la red eléctrica y cuenta también con cuando la red eléctrica está disponible, hay un piloto aquí que me indica que el voltaje de la red urbana está presente. En el otro extremo tenemos un sistema de protección normal que es con un fusible normalito y un detector del estado del fusible. El detector normalmente está apagado, indicando que el fusible está bien. En el caso de que por algún evento el fusible se llegase a romper, entonces la fuente pues no va a funcionar, pero yo sabría que no funciona simplemente porque este detector se pone en rojo, indicando que el fusible que está aquí al interior se ha roto. Muy bien, si la miramos de frente, debe tener, como cualquier aparato, un interruptor de encendido, que aquí está el interruptor de encendido general. Una vez de que yo lo encienda, pues se presentan encendidos todos los pilotos, incluyendo el medidor de voltaje, dependiendo qué es lo que quiero medir. Por ejemplo, imagínese usted que yo quiero voltajes fijos de más 5 y menos 5. Entonces, tengo las terminales correspondientes y por conveniencia o por convención se dice que el terminal negro se asocia con el negativo o tierra. En ese caso, tenemos acá dos terminales de tierra. Es el mismo terminal realmente, entonces pongo la tierra ahí con este terminal y con un terminal de color rojo, pues inserto la terminal en el voltaje donde yo necesito. Por ejemplo, en este punto tengo más 5 y lo asocio con rojo. O sea que entre estas dos terminales tendría yo 5 voltios. Son 5 voltios fijos en este terminal y el testigo de que los 5 voltios están presentes es este pilotito verde. En este punto obtengo un voltaje fijo de 9 voltios con respecto a la tierra, y en este tengo un voltaje fijo de más 12. Al lado de allá tengo 4 pilotitos prendidos rojos que me indican que tengo el voltaje de menos 5 con respecto a la tierra, el voltaje de menos 9 con respecto a la tierra y el voltaje de menos 12 con respecto a la tierra. Esta fuente también tiene voltajes ajustables, que en este caso estarán desde la tierra al positivo, o sea, tendré un voltaje positivo ajustable o tendré un voltaje negativo ajustable entre la tierra y este punto. Entonces, como son ajustables, pues yo tengo un voltímetro que me dará el voltaje positivo. Si este interruptor está hacia el lado de allá, lo indica perfectamente el pilotito rojo, y si muevo este para acá, notará que el instrumento voltímetro está leyendo el voltaje negativo. Pero vamos a mover la perilla correspondiente para ver qué sucede con el voltaje. Entonces, observe, yo muevo la perilla del voltaje negativo y la puedo mover hasta donde yo quiera. Obviamente tiene su limitante. Esta en particular más o menos sube hasta 16 voltios negativos. Pero suponga que yo quiero saber voltios, digamos, positivos. Entonces, este era el negativo. Observe, yo lo puedo modificar. Puedo poner 5 voltios, por ejemplo, si los necesito, negativos con respecto a la tierra. O si yo quiero saber cuántos voltios positivos tengo, pues simplemente corro esta perilla para allá y observe que tendremos los voltios positivos. Los puedo variar entonces con esta. Entonces observe que yo puedo variar los voltios positivos entre la tierra y el terminal correspondiente. Perfecto. Esto es lo que se denomina una fuente dual. Una fuente dual. Adicionalmente a esto, yo sé que los estudiantes necesitan una fuente para realizar el montaje de sus proyectos y para hacerlos funcionar. Ustedes saben que dependiendo el circuito necesito voltajes de 5 voltios, por ejemplo, de 9 voltios o de 12, o algún voltaje específico que yo lo puedo, definitivamente yo lo puedo ajustar
aquí al acomodo, lo que yo necesite. Adicionalmente, yo sé y todos sabemos que cuando tenemos circuitos y necesitamos saber, digamos, el estado de funcionamiento, necesito de la presencia de un voltímetro. Entonces, para tener un voltímetro tendría que tenerlo usted aparte, pero este modelito tiene la opción de que yo muevo esta perilla y ahora lo que sucede internamente es que este voltímetro que está puesto acá para leer el voltaje de la fuente, ahora se desconecta y queda totalmente libre. Entonces observe que si yo muevo inmediatamente el instrumento quedó disponible para medir voltajes. O sea que aquí tengo un voltímetro y las terminales son el negativo acá y el positivo en el otro terminal que supuestamente asociamos siempre. Negro como el negativo y rojo como el positivo. O sea que los terminales son ahora para un voltímetro. Entonces vamos a intentar, voy a retirar estas terminales de aquí y voy a medir los voltajes con el voltímetro que ahora es del instrumento. O sea que la fuente como tal me ha prestado el voltímetro para hacer mis mediciones. Entonces voy a suponer que me voy a conectar en el terminal de tierra, el negativo que es aquí. Entonces este terminal le voy a conectar el terminal negativo del voltímetro. Entonces vamos a conectar el negativo de la fuente con el negativo del voltímetro. Y este vendría a ser el positivo. Yo esperaría que desde la tierra a este punto tuviese un voltaje de 5 voltios. Entonces obsérvelo. Mire, voltímetro. Este terminal conduce al voltímetro. Aquí tengo 5 voltios con respecto a la tierra. Aquí, según el letrero, tengo 9 voltios, 8,9 voltios. Aquí tengo 12, aquí tengo 11,9. Y al lado de allá tengo voltajes negativos de menos 5, observe el signo, menos 5, menos 9, menos 12. Muy bien. Pero dije que podía tener voltajes positivos o negativos ajustables. Aquí está el voltaje positivo y yo voy a mover el voltaje positivo desde acá, ¿vean? Y el voltímetro está acusando lo que hay desde la tierra hasta este punto que dice ser el voltaje positivo ajustable. Entonces lo puedo mover desde 1.2 positivos hasta más o menos unos 16 voltios. Igual, si yo me paso con la terminal del voltímetro al terminal negativo, pues tengo voltios negativos y los controlo con ¿verdad? Desde menos 1.2 hasta más o menos 16 voltios. Esta sería entonces, muchachos, el aspecto de la fuente que me gustaría que ustedes pudiesen implementar, porque así como usted tiene un cautín, como usted tiene unas pinzas, como tiene un multímetro, debe tener una fuente. Entonces esta fuente básicamente le va a suplir todas las necesidades que usted debe suplir para alimentar sus circuitos y además tiene incorporado un voltímetro que lo puede ser utilizado como tal o que sea de la fuente para poder medir las características de la fuente. Nótese que si yo vuelvo a mover este interruptor lo que hace es suelta el voltímetro que era mío ahorita. Yo tengo el control sobre el voltímetro. Ahora el control se lo doy a la fuente. Entonces nótese que ahora esos voltios son los voltios positivos porque la perilla del voltímetro está leyendo los positivos del ajustable. Si lo pongo para acá, nótese que da los voltios pero negativos de la fuente. Entonces, sí se dan cuenta, muchachos, que definitivamente esta fuente la van a necesitar y definitivamente ustedes deben de alguna manera intentar implementar un modelito de este estilo. Bien, una vez de que ya tenemos la idea de la fuente que le acabé de mostrar, era el aspecto en bloques. Pero le voy a mostrar cómo es una fuente de lo más sencillo. Así, es una caja que tiene una entrada y que tiene una salida. Bien, pero ahora voy a ir al interior de la caja. Quiero mirar qué hay adentro de ese cajón.
Entonces, dentro de este cajón hay 4 cajones. Cualquier fuente, de lo más elemental que sea, tiene 4 secciones. Entonces, llamemos a este cajón número 1 o sección número 1. La sección número 1 recibe la señal de la red eléctrica disponible de local. Luego la sección 1 le entrega el resultado a una sección 2. La sección 2 hace una tarea. Esa sección 2 le entrega a una sección 3. Y luego la sección 3 le entrega a una sección que llamamos sección 4 y la sección 4 entrega la respuesta. La pregunta es ¿qué hace y cómo se llama cada una de las 4 secciones que está componiendo a una fuente AC/DC cualquiera? Entonces cada una de esos cajoncitos que le puse como 1, 2, 3 y 4, entonces tiene un nombre y una misión. Entonces vamos a llamar al cajoncito número 1, lo vamos a llamar sección transformadora. Sección transformadora. Listo. Obvio que el protagonista que hay aquí dentro del cajoncito número 1, pues es un transformador. El protagonista ahí es un transformador. Un transformador. Muy bien. Después, la sección número 2, tiene un nombre. Se llama sección rectificación. La sección rectificación. Y obvio que el protagonista de esa sección rectificación es un diodo. El protagonista es un diodo. Sección 3. La sección 3 tiene un nombre. Se llama sección de filtro. De filtro. Obvio que la sección de filtro está protagonizada por un condensador. Condensador, como mínimo. Condensador. Y la sección 4 se llama sección reguladora estabilizadora. Entonces, la sección 4 se llama sección reguladora estabilizadora. Bien. Vimos que el protagonista en la sección 1 es el transformador, en la sección 2 es un diodo, en la sección 3 es un condensador, normalmente es electrolítico de alta capacitancia, y cuarta, sección reguladora estabilizadora. Aquí esta sección puede estar protagonizada por un Zener, que fue el componente que ya vimos la sección anterior, la del Zener, que la misión del Zener es asegurarse de mantener o fijar o regular un voltaje DC. Pero también lo podemos hacer no solo con Zener, sino con circuitos integrados. Con circuitos integrados. Para nuestra fuente lo vamos a hacer con un circuito integrado que ya está listo para eso. Se llaman reguladores de voltaje de 3 terminales. Cuando lleguemos a esa sección, les explicaré de qué es lo que hay en el comercio para hacer este tipo de soluciones en el caso de una fuente. Pues bien, muchachos, ahora les voy a contar qué hace cada uno de los 4 cajones que debe tener una fuente. Una fuente, por muy elemental, mínimo ha de tener los 3 primeros cajones: la sección transformadora, la sección rectificadora y la sección de filtro. Algunas fuentes ya un poco más importantes tienen sistema 4, que sería la regulación, estabilización, y si es mucho mejor todavía, tendrá un quinto cajón, que serían los circuitos de protección, un sexto cajón, que podrían ser los circuitos indicadores, como les comenté en la fuente: indicador detector de estado de fusible, indicador de estado de la red eléctrica, indicador de los voltios que tenemos, y le podemos poner más indicadores porque la fuente puede ser tan compleja como usted lo desee. Podemos incluirle un circuito
detector de cortocircuito. Es decir, si por accidente el usuario, en ese caso usted, comete por error un cortocircuito entre los terminales de salida, la fuente se autoprotege y podemos poner un circuito que alerte que lo que sucedió fue un corto involuntario y podemos hacer casi que pensando en un fusible, pero un fusible electrónico, un fusible de autorreposición. Si algo sale mal, pues el circuito electrónico detecta la falla y se reubica a cambio de un fusible normalito. El fusible normalito es un dispositivo que es un alambrito que dependiendo del calibre de ese alambrito se funde a una corriente específica y una vez que el fusible se funde ya no hay nada que hacer, hay que cambiarlo. El fusible electrónico que yo les estoy comentando es un fusible que es automático. Cuando detecta el problema, hace el comportamiento de un fusible tradicional, pero a diferencia, usted puede oprimir un botón que se llama reset y él vuelve a su estado normal. Bien, voy entonces a decirle qué hace cada bloque. La sección transformadora lo que hace es coge el voltaje de entrada, que es normalmente seno de 115 voltios RMS, y los convierte en un voltaje más pequeño. O sea, que si yo colocara un osciloscopio a mirar la entrada con respecto a la Tierra, se vería una onda de 115 voltios RMS a 60 Hz, onda cero. La pregunta es, ¿y qué pasa si el osciloscopio lo conecto en la salida del cajón número 1? La misión de la sección transformadora es reducir el voltaje de la señal de entrada de la red urbana y lo vamos a reducir a una señal seno, también igual a esta, pero de magnitud 18 voltios. 18 voltios RMS, obviamente onda seno 60 Hz. Nótese que la sección transformadora es básicamente un transformador, ya le explicaré a detalle qué es eso, pero estamos en bloques. En bloques lo que hace es recibe 115 y los reduce a una señal seno, pero más pequeña. Siguiente, ¿qué hace la sección rectificadora? La sección rectificadora lo que hace es convertir la señal de 18 voltios RMS que le entró al cajón número 2 y él la convierte en un voltaje positivo DC de onda completa. O sea que si yo colocara un osciloscopio mirando la salida del cajón número 2, lo que va a ver el osciloscopio es una rectificación de onda completa. Teóricamente, la altura de esta señal de salida es la altura de esta señal. Estos en RMS serían 25,45 voltios pico, aquí, en este punto. Teóricamente, la altura de estos semiciclos se supone que es 25,45 voltios pico a una frecuencia de 120 Hz, lo que ya habíamos visto en algún otro video cuando hablábamos de la rectificación de onda completa. Muy bien. Luego entonces viene la sección 3, que era la sección de filtro, y entonces en la salida de la sección 3 lo que voy a ver es ya un voltaje DC, teóricamente, de la altura de estos puntos. O sea, si estos puntos, el punto más alto es 25,45, lo que yo espero es un voltaje de 25,45 voltios DC. Eso es lo que hace la sección 3. ¿Qué hace la sección 4? Pues la sección 4 se asegura de entregarme un voltaje DC, el Vout, con respecto al tiempo, me entrega un voltaje DC constante del valor que yo necesite. Por ejemplo, puedo cuadrar para que la señal que salga ahí sean 12 voltios. Y esos 12 voltios, la sección 4 se asegura de mantenerlos constantes.
No importa teóricamente lo que yo le ponga en la salida con respecto a la Tierra, pero dije teóricamente. Esto tiene unas limitaciones. Para lo que nosotros vamos a hacer en la vida real, va a tener una limitación de 1 amperio. 1 amperio. ¿Por qué? Porque esto es una cadena. La sección 1 recibe la información de la red eléctrica. La sección 1 le entrega el resultado a la sección 2. La sección 2 a la 3, la 3 a la 4 y la 4 al consumidor. Si alguno de los 4 cajones, alguno falla, el resultado falla. Entonces, por esa razón, es que todo debe ser compatible. La sección 1 debe respaldar a la sección 2, la sección 2 a la 3 y la 3 a la 4. Definitivamente, si alguien falla en la cadena, el resultado final también falla. Bien, entonces, una vez de que ya hemos entendido qué hace cada uno de los 4 cajones básicos, ahora voy a tratar de entrar a cada uno de esos cajones para ver circuitalmente qué es lo que hay. Entonces, ahora, en la siguiente parte voy a hablar de lo que hay aquí adentro del cajón número 1. En el cajón número 1, lo que hay es un transformador. Voy a mostrarle qué es físicamente un transformador. Bien, yo estoy seguro que usted ha visto un transformador y lo más probable es que el transformador que usted ha visto tiene este aspecto. Probablemente tenga este aspecto. Si ustedes recuerdan, aquí para usos de electrónica, pues utilizamos algún dispositivo llamado transformador de alguna referencia en particular. Hay muchas referencias. Hay, por ejemplo, el 505 de muchas marcas, el 507, el 508, el 509 o alguno especial que ha sido construido bajo unas condiciones muy particulares. Pero básicamente un transformador tiene 2 terminales de salida y 2 terminales de entrada. Mínimo un transformador tiene 4 patitas, pero es probable que tenga más de 4. Puede tener, por ejemplo, en el caso del 509, es un transformador que tiene 7 patitas. Mire cómo es el asunto. Tiene, por ejemplo, 5 patas por un lado, que pueden ser así, 5 patas, 1, 2, 3, 4, 5, y 2 por el otro lado. En ese caso, estoy hablando ahora sí de un transformador, el que vamos a utilizar para nuestra fuente, que se llama el 509. Hay referencias como láser, mapar, argón, magón, TIF, puntos suspensivos. Esto tiene su historieta de dónde diablos salió ese transformador. Pues aquí en Colombia se ha prohibido la producción de transformadores, la producción no, sino la importación de transformadores, porque ya tenemos fábricas para hacer este tipo de dispositivos. Una industria de Medellín llamada Industrias Mapar fue la primera que implementó este tipo de modelo de transformador con unas condiciones muy específicas, porque era un transformador tipo didáctico para procesos de enseñanza. Entonces el aspecto es así. Una vez de que el transformador comenzó a ser utilizado por los usuarios, que en este caso son los estudiantes de ingeniería, se comenzó a vender muchísimo y entonces otras fábricas lo han reproducido y entonces ya los tenemos de diferentes marcas, de diferentes tamaños, de diferentes aspectos y de diferentes precios. Precio aproximado puede valer desde 15 hasta 20,000 pesos dependiendo la marca. Igual es ese que nosotros vamos a utilizar. Sin embargo, si el transformador es normalito, mínimo debe tener 2 cables por un lado y otros 2 cables por el otro lado. Conclusión, tiene 4 cables. Pero básicamente, ¿qué es un transformador? Hay quienes dicen que es un dispositivo, pero la verdad es que es una máquina. El transformador se considera como una máquina que está formada por 2 bobinas que
físicamente están enfrentadas una a la otra. Entonces imaginemos que mi mano es una bobina y que mi otra mano es otra bobina. Entonces el transformador tiene dos bobinas enfrentadas, pero eléctricamente esta no tiene nada que ver con esta y sin embargo están enfrentadas. O sea que el transformador está conformado por dos bobinas enfrentadas físicamente una a la otra, separadas eléctricamente, pero conectadas magnéticamente a través de un núcleo. Eso quiere decir que el símbolo que obedece a un transformador vendría a ser una bobina, este sería el símbolo de la bobina, enfrentada físicamente a otra bobina. Y se dice que están conectadas magnéticamente. Entonces, estas dos lineecitas que he pintado en la mitad de las dos bobinas están representando el núcleo. El núcleo es el conductor de tipo magnético que hay en las bobinas. Esta bobina, llamémosla bobina número 1 y esta llamémosla bobina número 2. La bobina número 1, que es la que siempre está a mano izquierda de usted, que es el que está observando, esta bobina se llama bobina primaria. Y la bobina que está a la derecha del que observa se llama bobina secundaria. Bien, si nosotros nos detenemos a pensar qué es una bobina, sabíamos que una bobina era un poco de alambre enrollado. Es decir, si yo hago un ejemplo de lo que es una bobina, el asunto sería tan sencillo como imaginar que yo tengo un cable, ¿sí? Esto es un alambre, solo que de hacer bobinas es un alambre desnudo, pero está aislado con un material transparente, que es algo así como laca. Entonces, atención, hasta aquí esto sería un alambre, pero si yo enrollo el alambre de esta manera, ahora este alambre ya no se llamará alambre, ahora se llamará bobina. Entonces, el alambre enrolladito se llama bobina. Y entonces, definitivamente, las bobinas e inclusive el alambre en sí tiene una característica muy particular. Entonces, veamos. Una de las características importantes que tienen los alambres es que comienza desde el punto A y finalmente termina en el punto B. Así que si yo desenrollo la bobina, probablemente lo que yo tengo es un cable que comienza desde la parte A hasta la parte B. Eso significa varias cosas. Significa que esto tiene una longitud. El alambre que yo utilicé para hacer la bobina tiene n número de metros. Otra cosa que es inevitable en las bobinas es que este es un alambre y es de metal y normalmente es de cobre, pero hubiera podido ser de oro o de plata o de aluminio o lo que sea, es de un metal. Y aquí hay otra cosa importante, que el cable tiene un área o sección, generalmente es una circunferencia que definitivamente usted le sabe sacar el área. Si nosotros desenrollamos la bobina, definitivamente hay un problemita que se llama la resistencia por el alambre. Esta resistencia por el alambre depende de los siguientes parámetros. Rho, que es la constante de conductividad del material metálico, cobre, oro, aluminio o lo que sea. L es la longitud del alambre y A es el área o sección del conductor. Esto se llama una resistencia por alambre. Como ninguna de las tres parámetros de la ecuación es cero, definitivamente esto nunca dará cero. Tendrá que dar diferente de cero. Eso ya es un problemita de la vida real. Pero yo les voy a comentar de lo que sucede con los transformadores ideales. Entonces, hago la aclaración. Les voy a hablar de un transformador ideal. Muy bien. Entonces, se dice que en la bobina primaria yo le aplico un voltaje. En ese caso, yo pondría un voltaje de red
acá le coloco una clavija y aquí lo enchufo a potencia, por decir algo. Entonces, cuando yo enchufo esto a potencia, el transformador ha recibido en la bobina primaria un voltaje alterno onda seno 60 Hz. Y de acuerdo a la relación de espiras que yo tenga entre la bobina primaria y la bobina secundaria, obtendré un voltaje. En ese caso, aquí donde yo le apliqué los voltios se llama voltaje de primaria. O sea, es el voltaje de excitación del transformador. Y aquí, en las terminales de salida, encontraré lo que yo llamo el voltaje de secundario, que tiene que ver con el número de espiras que la bobina primaria tenga y la bobina secundaria tenga. Se dice, teóricamente, que la potencia que yo le pongo a la bobina primaria se transfiere totalmente en la bobina secundaria. Pero ojo, esa vaina es teoría. En la vida real no pasa eso. En la vida real se experimentan pérdidas de energía disipadas en forma de calor. Teóricamente, un transformador no tiene por qué calentarse, pero uno ideal. Uno de verdad se calienta, vibra y tiene un poco de defectos que son inevitables, pero que son minimizables dependiendo del fabricante. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos en cuenta, las bobinas tienen que ver con el número de vueltitas o espiras que tenga, quiere decir que los transformadores, de acuerdo al número de espiras que tengan las bobinas primaria y secundaria, los transformadores se pueden clasificar en reductores, o sea, que reducen. B, en elevadores, o sea que elevan el voltaje. Y C, en acopladores. Bueno, vamos a aclarar un poquito cuáles son la diferencia entre esos transformadores. Nótese que un transformador elemental básico tiene dos bobinas, bobina primaria, bobina secundaria. En la bobina primaria es la que al ojo suyo está a la parte izquierda. En ese caso, aquí en estas dos terminales es donde le aplico el voltaje de primaria. Y en las otras dos terminales de la otra bobina es donde obtengo el voltaje de secundario llamado voltaje inducible. Obviamente hay asociación de que si esta es la bobina primaria, aquí hay n número de espiras de la primaria y aquí habrá n número de espiras de la secundaria. También estará asociada la corriente en la secundaria y la corriente en la primaria. Ahorita, como no tengo nada conectado en la bobina secundaria, pues la corriente secundaria es cero. Y esta será pequeña, que será una corriente que se llama magnetizante. Muy bien. Si eso es así, hay unas condiciones para que el transformador en cuestión se llame reductor. Reductor es porque reduce, o sea que el voltaje de allá, de la secundaria, es más pequeño que el de acá. O sea que el voltaje de secundario es menor que el voltaje que le aplicó en el primario. Y para que eso suceda, hay una condición respecto a las espiras, que el número de espiras que tenga la bobina secundaria sea menor que las que tiene la primaria. Esta es la condición para que se llame reductor. Para que se llame elevador, es al contrario. El voltaje que se obtiene en el secundario, el voltaje que se obtiene en el secundario es mayor que el que le apliqué en el primario. Para que eso suceda, toca que cumpla la siguiente condición: que la bobina secundaria tenga más espiras que la primaria. O sea que la bobina secundaria es mayor que la bobina primaria. Esa es la condición. Pues veamos cómo se llama o cuál es la condición de un transformador que diga es acoplador. Pues mire lo curioso. El voltaje que yo obtengo en el secundario, o sea, el que obtengo aquí, es exactamente el que le apliqué en la entrada. O sea que es igual al primario. Entonces, para que eso suceda, obvio que la respuesta es que el número de espiras que hay aquí debe ser igual al número de espiras que hay aquí. O sea que el número de espiras que tenga la bobina secundaria es igual al número de espiras que tenga la primaria. Uno a esta altura entiende, si es elevador, pues yo le pongo poquitos voltios y saca hartos, eleva. Si es reductor, le pongo hartos voltios y salen poquitos,
de la misma forma de onda, de la misma frecuencia, pero de magnitud más chaparrita. Pero ¿qué gracia tiene este que se llama acoplador? Pues si yo le pongo, digamos, 20 voltios en la bobina primaria y esta es igual, pues al otro lado se inducen los mismos 20. Si le aplico 5, al otro lado salen 5. Pero entonces uno dirá, ¿qué gracia tiene el tal acoplador? Es que en la vida real, en las bobinas primarias, hay ocasiones en que de pronto viene un voltaje DC también, mezclado con el alterno. Entonces, algo que usted tiene que saber es que los transformadores no funcionan con voltajes DC, solamente con voltajes alternos. Entonces, ese sería el caso, donde aquí en la bobina primaria viene un voltaje alterno, pero también viene un voltaje DC. Y a mí me interesa es que el voltaje alterno pase al otro lado del circuito. Pero los voltios DC que de pronto estén aquí, no me interesa que pasen a este lado. Y obviamente los voltios DC aplicados a un transformador no prosperan en la otra bobina. Moraleja, los transformadores no funcionan con voltajes DC. En un ratito le voy a explicar por qué no funcionan con DC. Muy bien, así se clasifican para el caso de dependiendo de las espiras. Hay otras clasificaciones como por ejemplo de acuerdo al uso. Hay unos que se llaman de uso doméstico, hay otros que se llaman de uso industrial y de ahí deriva la clasificación de media, de baja y de alta potencia. La lógica me dice que si estoy hablando de un transformador de potencia es más grande. Cada vez que hable de más potencia es más grande físicamente. Pero el principio de funcionamiento sí es el mismo. ¿Han visto ustedes los transformadores que están en los postes de la energía? Pues unos tarros grandísimos que son transformadores y son de potencia. En las industrias hay transformadores grandísimos, tan grandes como una mesa, por ejemplo. Esos transformadores son un poquito especiales, tienen más de una bobina, están sumergidos dentro de un aceite dieléctrico que tiene dos misiones. Uno, aislar las bobinas, las que tenga, y dos, refrigerar el sistema. Este transformador que nosotros vamos a utilizar aquí para el montaje de nuestra fuente, pues no necesita refrigeración de ese estilo porque son de baja potencia. Hay otra clasificación de los transformadores, por ejemplo, dependiendo de la frecuencia que le aplique a la señal de entrada. Los de las frecuencias 60 Hz son de uso doméstico, o sea, uso con la red eléctrica. Pero hay otros que se llaman transformadores de audio frecuencia, o sea, de AF. Son señales que se le aplican aquí en la entrada que tienen frecuencias de 20 ciclos por segundo hasta 20.000, más o menos. Son para audio, o sea, audio, lo que escucha la oreja. Hay otros que se denominan transformadores, digamos, de pulsos, o de radiofrecuencia, por ejemplo. Son aquellos que la señal que se le aplica en el primario está de 100.000 ciclos por segundo para arriba. Hay otros que se llaman transformadores de pulsos, que eso lo verán, digamos, cuando estemos hablando de las telecomunicaciones. En general, los transformadores, no importa la clasificación, tienen el principio de funcionamiento de la misma manera. Permítanme, les voy a explicar por qué un transformador no funciona con voltajes DC. Entonces, se me está ocurriendo pensar un cable ahí, de un diámetro específico. Y a través de ese cable, yo voy a aplicarle una corriente eléctrica, pero se la voy a aplicar corriente DC. Pues aquí, cuando la corriente ingresa por un cable, pues suceden dos cosas importantes. Por ejemplo, si el cable en cuestión es delgadito y la corriente es gruesa, el resultado es que el alambre le da calentura y se puede quemar. Adicionalmente a eso, supongamos que el calibre del alambre es lo suficiente para esta dosis de corriente, hay otra cosa simpática que sucede, que alrededor del cable se genera un campo electromagnético cuyo radio de acción, ese radio de acción es directamente proporcional a la corriente. Me explico. Si la corriente que yo le meto a través del cable es más gruesa, se la voy a pintar en negro, más gruesa, quiere decir que el campo electromagnético
ahora tiene un radio mayor. ¿Estamos? O sea que el radio del campo electromagnético que se produce es directamente proporcional a la corriente que lo produce. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo reduzco la corriente, la pongo más pequeña y cada vez más pequeña, la amplitud del campo electromagnético se reduce a tal punto que si la corriente es cero, el campo también lo es, se desaparece. Muy bien, pero ¿qué pasa si lo que yo le aplico es una corriente pero alterna? No es DC, es AC. La diferencia entre AC y DC es que la alterna está variando periódicamente de magnitud, de dirección y sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una corriente AC camina a través de un cable, el campo electromagnético está en cero, se expande al máximo, regresa, luego cambia de dirección, se expande en el otro sentido y está abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Esa es la diferencia entre el campo electromagnético que se produce con DC y el que se produce con alterna. El campo con DC es constante. Una vez de que la corriente entra, el campo es fijo. En cambio, con alterna, el campo se está modificando de magnitud, de dirección y de sentido. Pues bien, ahora le voy a decir cómo logramos que a través de un cable yo logre mover los electrones, o sea, hacer corriente eléctrica sin ni siquiera tocarlo. Entonces, atención, ¿cómo se hace? La idea es que si yo tengo un alambre, cualquiera, digamos, un alambre, así con una espiga, si lo amplifico, ese alambre básicamente está, si es de cobre, pues se supone que el cobre tiene muchos electrones libres. Entonces yo le voy a poner estos simbolitos negativos indicando que el alambre está lleno de electrones libres. Al tener muchos electrones libres, sabemos que la corriente eléctrica es el movimiento de esos electrones. Pero en este momento, si tengo el alambre ahí quietito, pues los electrones están sujetos a su átomo dueño y no se mueven. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Yo puedo coger un imán que se dice que tiene norte-sur y el imán se supone tiene un campo magnético invisible que va del norte al sur. Este campo magnético no se ve, pero se manifiesta. Entonces, si yo colocara aquí un voltímetro muy sensible entre estos dos terminales, lo que yo tengo que hacer es coger el imán y moverlo cerca del alambre. Al mover este imán cerca del alambre, estas líneas de campo magnético cortan la presencia del alambre, le provocan la energía suficiente a los electrones libres de este cable, se sueltan y cuando los electrones están sueltos, ahora produce una circulación de corriente al interior del alambre. Entonces, esta corriente se mueve a través del alambre por efecto de un campo magnético. Pues bien, miren lo que tengo que hacer a la hora de la verdad. Voy a cambiar ese imán por una bobina, ¿cierto? Una bobina que yo se la pongo literalmente cerca a la otra bobina. Así que cuando yo le aplico un voltaje alterno, se produce una corriente que comienza de cero, se pone lo más grande posible, luego se hace cero por efecto del semiciclo y luego camina en el otro sentido, desde cero hasta un valor máximo y así se la pasa intercambiando. Entonces yo me pregunto, ¿y qué le pasará entonces al campo electromagnético que se produce en la bobina de este lado? Pues el campo electromagnético está abriendo, cerrando, que equivaldría a coger el imán y moverlo. Por eso, dos bobinas enfrentadas, lo suficientemente una contra la otra, logran lo que nosotros llamamos un voltaje inducido. Moraleja, los transformadores no funcionan con un voltaje DC, porque necesitamos que el campo electromagnético abre, cierra, y en la apertura y el cierre debe estar esta bobina tan cerca de esta para que induzca y coja los electrones de la bobina y los mueva para producir algo que se llama voltaje inducido.
Una aplicación de la vida real podría ser ¿verdad? Un transformador que tenga una bobina primaria y 4 bobinas secundarias. Sabemos que de acuerdo al número de espiras, el transformador puede inducir más voltios o menos voltios. Entonces, aquí en la bobina primaria, esta que se llama bobina primaria, diseñada para recibir 115. Esta bobina que se llame secundaria, llamemos la secundaria 1. Yo la puedo cuadrar en el número de espiras para que aquí se induzcan 3 voltios. Puedo tener una bobina secundaria 2 con un número de espiras específicos para que entre estas dos terminales saque 6 voltios. Y puedo poner una línea de simetría y poder producir o poner otra bobina igual a esta, solo que es la bobina secundaria número 3, y una simétrica a esta, que sería la bobina secundaria número 4. Si se dan ustedes cuenta, yo puedo con este transformador sacar 3, 6, 6 y 3 voltios, pero dependiendo cómo yo conecte las bobinas, puedo obtener voltajes de 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Conecto las bobinas en serie y obsérvese lo que puede suceder. Es probable que sea lo mismo que si yo tuviera un transformador con una bobina primaria y una bobina secundaria, pero con terminales específicos. Voy a ponerle esto terminal 1, que sería esta terminal 1. Esta que sea la terminal 2, entonces esta es la terminal 2. O sea que hago una sola bobina con el número de espiras sumadas de esta con esta, con esta, con esta, hago una sola. Y en la mitad pongo un terminal en el centro de la bobina. Supongamos que aquí son 1500 espiras. Entonces en la mitad de esas 1500 pongo esta, que sería el terminal 3, que para nuestro caso este sería el terminal 3. Igual en simetría puedo el terminal 4 y el terminal 5. Este sería el terminal 4 y este sería el terminal 5. Como se dan cuenta, este en particular es el 509 que vamos a utilizar nosotros. En la simulación le voy a explicar todos los detalles que tienen que ver con un transformador de este estilo. Muy bien, entonces ya hemos visto de la fuente la sección que se llama transformadora. Vamos a utilizar un transformador del tipo reductor, que sería el caso del 509. Este es el que vamos a utilizar para aspectos del montaje práctico real que van ustedes a realizar. Muy bien, vamos entonces a recordar el diagrama en bloques. Era la sección 1, vamos con la sección 2. La sección 2 se llama sección rectificadora. Entonces vamos a colocar simplemente un puente rectificador del tipo Wilson, que simplemente son 4 diodos estratégicamente conectados, para que luego pongamos la sección 3, que la sección 3 es la sección de filtro, que lo que hace es convertir la señal DC pulsante positiva de onda completa, la volvemos voltaje DC puro. Y luego ponemos la sección reguladora estabilizadora. Entonces voy a hacer el diagrama eléctrico de cómo sería el sistema hasta el cajón 1, 2 y 3. Veamos cómo sería. Entonces voy a dibujar el plano de una fuente que tenga esas 3 secciones. Entonces voy a dibujar el plano, el bloque aquí, digamos con la sección 1, luego sigue la sección 2, luego la 3 y luego dejamos pendiente para la sección 4. Entonces dije que una fuente básicamente puede tener 3 cajones y el otro puede o no tenerlo. Le voy a contar cómo sería el diagrama de una fuente normalita. Entonces, atención. Aquí tengo el transformador, el 509. Entonces, el transformador 509 tiene 5 paticas en la bobina secundaria. Llamemos esta la pata A, esta la pata B. Entre estos dos terminales le voy a colocar los 115 voltios de la toma eléctrica, o sea, los 115 voltios, y él entre estos terminales me va a sacar una onda de 18 voltios
entre estos dos extremos, o sea, entre la pata 1 del transformador y la pata 2 del transformador. O sea que si ya tengo los 18 voltios, yo ya sé que son RMS, entonces hasta aquí esta sería la sección número 1, o sea, la sección transformadora. O sea, esta sería la sección transformadora. Muy bien. Que le vamos a colocar el transformador 509. Entonces, si yo lo miro desde el punto de vista real, el transformador probablemente tenga este aspecto. Entonces, aquí tiene 5 cables, digamos que sean así, y aquí este lado tiene 2 cables. Entonces, este sería el cable AB, o sea, la bobina primaria, está aquí, AB, y en estos cables que se llaman pata 1, 2, 3, 4 y 5, voy a utilizar solamente el cable 1, que sería este, y este, el cable 2. Entre estos dos terminales se supone que hay 18 voltios. 18 voltios RMS. Según el diagrama, sigue la sección 2. La sección 2 se supone que hemos dicho que se llama sección rectificadora. La sección rectificadora. Entonces, la sección rectificadora vamos a utilizar un puente de Wheatstone. Entonces, un puente de Wheatstone necesita 4 diodos o, en su defecto, un diodo compacto que se denomina puente de diodos. Entonces, conectamos los 18 voltios entre los terminales y esta sería básicamente la sección rectificadora. Ahora vamos a poner la sección de filtro. Entonces, la sección de filtro es tan sencillo como colocar un condensador aquí. Este condensador lo vamos a colocar de 4700 microfaradios, digamos, a unos 35 voltios. Ahora bien, permítame, yo le cuento cuántos voltios estarán en estos terminales en la teoría. Entonces, atención, ¿cómo se hace la cuenta para saber cuánto es el voltaje out de este sistema, cuyo este sería el cajón número 3? Esta sería la sección de filtro. Entonces, en la sección de filtro, ¿cómo hago para saber cuántos voltios deben salir aproximadamente ahí? Entonces será el B pico in, o sea, que lo que le voy a meter acá, menos 1.2 voltios. Esta es la receta, más o menos, que le determina cuántos voltios van a salir ahí. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto es el B pico in? Sabiendo que el voltaje es este, los 18 voltios RMS están aquí. Entonces, me refiero a este voltaje pico in. ¿Cómo calculo el voltaje pico in? Entonces sabemos que para calcular el voltaje pico in será el VRMS in sobre 0,707. O sea que eso serán los 18 voltios dividido 0,707. Esto le da aproximadamente 25,45 voltios. Significa que este punto es de 25,45 voltios. Entonces, en la teoría, el voltaje sobre ese condensador va a ser 25,45 voltios menos 1,2. Nótese que esa cuenta da más o menos unos 24 voltios, que es lo que le había dicho que supuestamente va a poder sacar nuestra fuente. Atención, el cajón número 4 todavía no lo he pintado. Este sería el diagrama de la solución de una fuente fija sin regulación de más o menos unos 24 voltios. Bien, si nosotros retomamos el diagrama en bloques de lo que es una fuente AC/DC, habíamos dicho que una fuente normalita tiene 4 secciones. En este caso le voy a hablar de la sección 4, que se llama la sección reguladora estabilizadora. La sección reguladora estabilizadora. Bien, hay muchas formas de lograr la sección reguladora estabilizadora. Una sería utilizando un diodo Zener, que ya conocemos.
Otra sería utilizando transistores, pero todavía no los conocemos. Y vamos a utilizar la otra solución, que es utilizando unos circuitos integrados que se llaman reguladores de voltaje de 3 terminales. En ese caso, la sección regulador estabilizadora, que es la sección 4, la podemos lograr con CNDs o con circuitos integrados o con transistores. Con transistores. Eso lo veremos luego. Con transistores. Resulta que es más viable y más fácil en este momento utilizando circuitos integrados de 3 terminales. Cuando vamos a hablar de esa sección, uno comienza a preguntarse, bueno, ¿y cómo es el tal circuito integrado? Entonces, ese circuito integrado tiene varios aspectos. Por ejemplo, es probable que se llamen reguladores de voltaje. Resulta que los reguladores de voltaje los hay fijos y los hay ajustables. Los hay fijos y los hay ajustables. Pero de estos los hay positivos, pero también los hay negativos. Es decir, hay un gran surtido de reguladores de voltaje. El aspecto físico podría ser una cosa parecida a esto. Es un bichito con 3 terminales, puede ser así. Es probable que el bichito tenga este aspecto, otra vez 3 terminales. Es probable que sea algo como esto, que tiene igual 3 terminales, pero el aspecto es algo como esto. Otra vez 3 terminales, tiene un disipador. Hay otros que tienen otro aspecto, parece un sombrero mexicano, algo así, se le ven 2 patas y se supone que dije que eran 3, resulta que la tercera es la cachucha y de pronto podrían haber reguladores de este estilo, por ejemplo, algo así como esto. Entonces, los más populares, en el caso de nuestra aplicación, vamos a utilizar uno que tiene ese aspecto. Resulta que los diseñadores de los reguladores los hicieron para voltajes fijos, positivos o negativos. Yo no puedo hacer nada por eso, están fijos, están de la fábrica. Pero también hicieron reguladores ajustables donde el usuario puede hacer algo para que el voltaje de salida lo pueda modificar a sus necesidades. Entonces, le voy a contar sobre unos reguladores que se llaman reguladores fijos y los primeros que diseñaron esos reguladores le han puesto una referencia. Los llamaron 78XX. Estos 78XX, este 78 indica que es un regulador fijo positivo. Y este XX lo que significa es el voltaje de regulación. Bueno, entonces le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que le hablamos del 7805. Entonces, el 7805 es un regulador fijo positivo y regula 5 voltios. O sea que es un regulador de más 5 voltios fijos positivos. Otro ejemplo. Vamos a suponer que me hablaron del 7809. Ya las agarramos entonces, ¿qué es? Es un regulador fijo positivo por aquello del 78 y regula 9 voltios. O sea que este es un regulador que fija 9 voltios. El aspecto de uno de estos podría perfectamente ser como se lo dibujé hace un ratito, algo así como esto. Simplemente 3 paticas y podría confundirse con otro componente que precisamente no es un regulador. Podría ser, por ejemplo, un transistor, podría ser un TIAC, un SCR o cualquier otro componente. O sea, el aspecto físico no me dice nada. Sin embargo, una forma certera de saberlo
si se trata de un regulador o de otra cosa, es con el símbolo. Resulta que el símbolo de un regulador de la serie 78, el símbolo simplemente es una cajita, una rectángula, así, 78XX es una rectángula con 3 patas. En ese caso, cada pata se simboliza de la siguiente manera. Esta, la que está al lado izquierdo del observador, es el más BIN. La del centro es GND, o sea, la Tierra. Y la de la salida es la del lado de allá. O sea que físicamente, los de la serie 78, que tienen este aspecto, que ya le dibujé, que es el que vamos a utilizar, se supone este sí coincide con la parte del símbolo. En ese caso, la pata IN es esta, aquí, esta es la entrada. La pata del centro es la Tierra, GND, y la pata del lado de allá, de la derecha, es la salida. Pero que quede claro, muchachos, esto es aplicable solamente a los reguladores de la serie 78XX, porque existen otros reguladores que son fijos pero negativos. ¿Cómo hace usted, que es el usuario, para saber que se trata de un regulador fijo negativo? Pues entonces los reguladores fijos negativos pueden tener exactamente el mismo aspecto, pero ya se denominan los de la serie 79XX. El símbolo sigue siendo igual. El menos in, o sea, por ahí le aplico un voltaje negativo, por aquí sale un menos out, obvio con respecto a la Tierra. El aspecto físico podría perfectamente ser igual al anterior, ¿cierto? Pero ya no obedece a la ubicación, que esta es la entrada, esta es la Tierra y la otra simplemente la salida. No, hay que mirar bien en el manual cómo son las patas del 79XX. Son diferentes. Es probable que la Tierra sea aquí, que la entrada sea aquí y que la salida allá. Lo certero es mejor mirar en un manual de fabricante. Ahora bien, ¿cómo se utilizan estos reguladores fijos? Aquí al interior hay toda una complejidad, es un circuito sumamente complejo que tiene varios circuitos al interior. Tiene un circuito detector de temperatura, tiene un circuito de switcheo, tiene un circuito amplificador y tiene una complicación increíble por dentro. Pero a nosotros los usuarios nos interesa es cómo se utiliza una cosa de estas. Pues bien, vamos a utilizar, por ejemplo, el 7805. Si yo tengo el 7805, yo ya sé que se trata de un regulador positivo de 5 voltios. Es tan sencillo de utilizar como hacer esto. Si aquí es la entrada y esta es la Tierra, pues esta GND la coloco en Tierra. Y en la entrada le aplico un voltaje positivo DC. O sea que esto sería el VI. Y tan sencillo como que usted hace eso y entre estas dos terminales obtengo 5 voltios. Ya estuvo. O sea, las dos últimas cifras me dicen cuál es el voltaje que yo logro en este regulador. Pero hay una condición de la fábrica. Si el voltaje de entrada, digamos, es menor que el 0,5, el regulador no funciona. Este voltaje, el de entrada, el VIN, tiene que ser más o menos unos 2 o 3 voltios más que el XX. Me explico. Si este es un 7805, mínimo, aquí tengo que tener 7 voltios, o de lo contrario el regulador no funciona. Y la pregunta es, ¿y máximo cuánto? Entonces, el VIN, según la fábrica, dice que máximo puede ser algo menor o parecido que 37 voltios. Me explico. Si yo le pongo 10 voltios aquí, allá salen 5. Punto. Si le pongo 15, allá salen 5. Si le pongo 20, allá salen 5. Si le pongo 35, allá salen 5. Si le pongo más de 37, en la teoría, si le pongo 50, allá deben salir 5. Pero el fabricante los hizo máximo para 37 voltios. Entonces, moraleja, el voltaje de entrada debe ser 2
o 3 voltios más que el XX. De lo contrario, no funciona. Y lo mismo sería para el regulador negativo. Para el regulador negativo, lo único es que esta fuente no tiene el positivo para arriba, sino ahora es el negativo y sigue siendo lo mismo. Ahora bien, cuando yo conecte la carga aquí, la carga en la salida, se supone que a la carga le llegan los 5 voltios. Simple, 5 voltios. Si es 78,05. Si fueron 78,12, ¿cuántos voltios le recibe la carga? Pues 12, pero condición. ¿Cuántos voltios mínimo debería tener en la entrada? 2 o 3 voltios más del XX. Si aquí está un 78,12, no es el 0,5 sino el 12, se supone que en la entrada deben haber 2 o 3 voltios más que esto. En ese caso, si tiene 7 ya no funciona. Eso quiere decir que aquí deberían haber mínimo 15 voltios y máximo 37. No se puede pasar de 37 según el fabricante o el diodo no, sino el regulador se rompe. Bien, los hay de varios voltajes y resulta que cuando yo le conecto la carga comienza a chupar corriente. Esa corriente la tiene que soportar el regulador. Y entonces el fabricante también me tiene que contar qué corriente máxima aguanta el regulador. ¿Cómo hace usted para saberlo? Pues simple, usted consultaría la referencia de fabricante en el manual, pero le voy a poner un ejemplo. Supongamos que se trata de un 78. Aquí hay un espacio y aquí están las XX. Entonces, si fuera el 78,12, por ejemplo, no tiene ninguna letra aquí adentro, entonces dice el fabricante que sin letra significa que aguanta 1 amperio, sin letra. Pero las opciones, según el fabricante, me dicen que son, si tiene una letra L, aguanta 100 miliamperios. O sea, una letra L indica 100 miliamperios, que es lo que aguanta. Si en lugar de la L tuviese, por ejemplo, una letra M, significa 500 miliamperios. Si tuviera aquí una M, 500 miliamperios. Y si por puras vainas tuviera una H, entonces significa que aguanta 5 amperios. Ejemplo, supongamos que es 78H05. ¿De quién estoy hablando? De un regulador que es fijo por lo del 78. H que soportaría 5 amperios. O sea, si la carga pide 5 amperios está bien. Y regula 5 voltios. Obvio, la fuente que está aquí atrás debe cumplir con las condiciones. 2 o 3 voltios más y que pueda respaldar la corriente que están pidiendo para allá. Obviamente este regulador tiene este aspecto. Es metálico, es grande, necesita estar en un disipador. Entonces, definitivamente así de sencillo es utilizar un regulador del tipo fijo, positivo o negativo. Los hay reguladores desde 5 voltios hasta 24. En ese caso, el regulador de 24 voltios sería un 78-24. Y listo. También hay en esas mismas gamas, pero negativo. 79 desde el 0,5 hasta el 79-24, que sería uno para 24 voltios. Bien, por fortuna, los fabricantes ya tienen a su disposición reguladores integrados de 3 terminales que tienen la opción de volverlos ajustables. En ese caso, voy a poner un ejemplo. Supongamos un integrado de 3 patitas que se llama el LM317, que es el que vamos a utilizar en nuestro proyecto. El símbolo es nuevamente un rectángulo con 3 patas. La primera pata será el voltaje de entrada positivo. La siguiente pata es el voltaje de salida. Y la pata de acá del centro se llama ajuste.
En el caso del 317, es cuestión de que ustedes lo verifiquen, esta es el ajuste. Vea que no corresponde al símbolo. Parece que esta es la entrada y esta como que es la salida. Estoy dudándolo, entonces ustedes lo van a verificar en el manual. Nunca asuma que yo asumo que él asume. Usted hágalo y compruébelo por usted mismo. Bueno, resulta que estos, igual que los fijos, tienen una circuitería muy completa por dentro. Pero otra vez vuelvo y le repito, no me interesa que usted sepa en este momento qué hay por dentro, sino qué hace por fuera. Miremos cómo el fabricante recomienda utilizar este regulador, que es el que tiene la fuente que yo les propuse. Entonces, atención, ¿qué hay por dentro de ese regulador? Repito, no me interesa. Es cómo se usa. Entonces, mire cómo se usa. Supongamos que este es el LM317. Si ustedes miran el manual, le dice que es un ajustable de 1.2 voltios hasta unos 37 voltios a una corriente máxima de amperio y medio. Eso es lo que dice el fabricante. Pues mire cómo se usa. Esta es la entrada positiva. Esta es la salida positiva. Y este es el terminal de ajuste. Entonces, mire cómo funciona esto. Le colocamos una resistencia en el terminal de ajuste contra la tierra. Le colocamos una resistencia desde el ajuste a la tierra. En este terminal le aplico el voltaje de entrada, positivo o negativo, Vin. Debe asegurarse que el positivo quede a la entrada con respecto a la tierra. Y lo que tiene que hacer es colocar una resistencia desde la salida hasta el ajuste. Entonces, se me ocurre que voy a llamar a esta R1 y a esta la voy a llamar R2. Entonces, es tan sencillo como esto. La señal o el voltaje de salida está aquí, entre este terminal que es el más y este terminal que es menos. Y lo único que hay que poner es dos resistencias. El fabricante sugiere, la fábrica llega y dice, la resistencia 1 puede ponerla de 180 ohmios hasta 240, la que usted quiera, la que tenga a mano me la aguanto como R1, esta. Y esta, la R2, dice el fabricante, póngala máximo de 5 kilos. No la vaya a poner más de 5 kilos porque no resulta. Muy bien, eso es lo que dice el fabricante. Porque el fabricante sabe qué hay por dentro y sabe que toca ponerle por fuera para que su diseño funcione. Ahora bien, nosotros como usuarios, ¿cómo sabemos cuál es el voltaje de salida de este dispositivo que está conectado así? Échale ojo. El voltaje de salida, según la fábrica, es 1.2 voltios, factor de 1 más R2, esta, sobre R1. Esta es la receta que usted tiene que utilizar para saber cuántos voltios van a salir aquí, entre estos dos terminales. Entonces, cuando usted reemplaza, y dejemos, por ejemplo, esta en 180 ohmios, y esta es ajustable, entonces imaginemos que yo le voy a poner a esta 1 kilo, porque si se supone la resistencia R2 es función de la salida, reemplace aquí y encuentra que es 1.2, 1 más R2, en ese caso 1K, como quien dice 1000 ohmios, sobre R1 que es 180. Si son tan amables, hagan la cuenta y me dicen cuánto da esta operación. Si miramos, esta es una ecuación de la fábrica. El diseñador del dispositivo sabe que el voltaje de salida entre estos dos terminales es 1.2 factor de 1 más R2 sobre R1. Si yo coloco esta resistencia en 180 ohmios, que es lo que sugiere el fabricante, y esta la coloco, por ejemplo, en 1 kilo, pues reemplazando la ecuación de la fábrica, espero que en la salida tenga 8,19 voltios. Moraleja, dependiendo del valor de R2, uno puede obtener un voltaje que obedece a esta ecuación.
Pero ojo, la ecuación es traicionera. Si aquí la cuenta da 819, el voltaje de entrada tiene que ser 2 o 3 voltios más de lo que dé la cuenta. De lo contrario no funciona. En ese caso, supongamos que esto es 8, quiere decir que aquí en la entrada hay mínimo 10 o no funciona, o máximo 37. Entonces el Bin tiene que ser menor o igual a 37 voltios, pero que tiene que ser mayor unos 2 o 3 voltios más que lo que diga la cuenta, lo que diga el Vout. En ese caso, la ecuación nos traiciona si no tenemos en cuenta el voltaje que tenemos aquí en la salida. Muy bien, entonces eso es lo que tenía que contarles respecto a la configuración que tiene un circuito de estos. Sin embargo, el fabricante da unas recomendaciones. Por ejemplo, el fabricante no sabe de dónde va a sacar estos voltios, pero nosotros sí sabemos. Vienen de un sistema rectificador, de un sistema de filtro, de un sistema de transformador. Entonces, probablemente, desde la red eléctrica se me vengan ruidos que tienen que ver con los armónicos múltiplos y submúltiplos de 60 Hz. Entonces, como el fabricante asume que de pronto pueden venir, el fabricante coloca o sugiere hacer lo siguiente. Dice, por si la CIACAS me hace el favor y me le colocan en la entrada un condensador de 0,1 microfaradio. Y con eso, de acuerdo a la reactancia capacitiva en función de la frecuencia de entrada, si viene un ruidito, se va a tierra y no prospera hacia el regulador. El fabricante también sugiere, oiga, hágame un favor, en caso de que se pase algún ruidito, entonces el fabricante llega y recomienda lo siguiente. El fabricante llega y dice, bueno, póngame aquí un condensadorcito entre el ajuste, un condensadorcito electrolítico de unos 10 microfaradios. A unos 30 voltios estaría bien. Y entonces es por si hay posible ruido o rizado, allá lo detengo. Y el fabricante piensa, bueno, este paciente va a utilizar la fuente, pero yo no sé qué carga le va a poner allá. Si le llega a poner cargas que tengan que ver con bobinas, acuérdese que las bobinas, cuando les desactivo el voltaje, ellas producen una fuerza contraelectromotriz de hartos voltios por un instante chiquito que podría dañar al componente que esté atrás. Entonces el fabricante dice, bueno, por si las CIACAS pasa eso, me le coloca un diodo aquí y un diodo aquí en esta forma. Y así es como el fabricante sugiere que debe montar su regulador para protegerlo contra cualquier cosa. Se presume, el regulador es indestructible, se supone. Si usted lo conecta bien, él no se deja dañar. Él tiene circuitos internos para desactivarlo si se siente en emergencia. Si él siente que le están pidiendo una corriente muy grande, allá por dentro del regulador hay un circuito detector de temperatura que está asociado con la dosis de corriente y él da una orden al circuito de potencia que se apague. O sea, perfectamente usted puede estar confiado de este regulador porque tiene circuitos inteligentes por dentro. Sin embargo, los reguladores de la vida real se dañan. ¿Por qué? Pues porque dependiendo quién lo fabrique, usted sabe que la industria china reproduce lo que se le atraviesa. Si usted compra este componente, yo creo que en un almacén común y corriente, precio normalito puede valer 800 pesos, pero uno de marca original puede valer 5,000 pesos, el mismo, pero porque viene garantizado de fábrica y viene con todas las de la ley. En cambio, uno de usos generales, fusilado, pues no quiere decir que esté dañado, sino que si se le daña, pues problema suyo. Usted pagó 1,000 pesos. Pero si paga por uno de alta calidad, este componente viene en una bolsita plástica sellada, antiestática, y viene con las características y la garantía del componente. Pero eso cuesta. Entonces, listo, ahora la última escena es el diagrama ya eléctrico de la fuente que van a hacer. Luego le voy a poner la simulación de todos estos conceptos y espero que ustedes logren entregarme ese proyecto funcionando.
Bueno muchachos, este es finalmente el diagrama eléctrico solución del proyecto.